Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Virgo, cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. El día 2 de noviembre, sábado, voy a hacer lo que es una predicción, ¿vale? A las 10 de la noche, hora de España. Recuerden que ha habido lo que es el cambio de hora aquí en España. Restan lo que es una hora menos de la hora habitual que suelo colgar las predicciones, ¿no? Muy bien, mi querido Virgo. Empezamos, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo, corazón. Me sale lo que es la carta del 5 de bastos, Virgo, ¿vale? Quiero que te fijes bien en la carta. Siento, mi querido Virgo, que te gustaría saber mucho de una persona o te gustaría posiblemente recuperar otra vez contacto, comunicación, o que las cosas vuelvan a ser como antes, ¿no? Parece como que ha pasado algo con un grupo de personas, cariño, con la cual ustedes se están como distanciando. O simplemente esta persona, cariño, no te explica qué es lo que está pasando entre ustedes dos. A pesar que a lo mejor de repente algunos de ustedes coinciden con él o con ella, o de repente me dice Richard, yo lo veo conectado, veo que llega mi mensaje a su WhatsApp, a su red social, pero no me dice nada, me deja en visto. Tú necesitas una explicación, Virgo, o el cambio de actitud de una persona. A lo mejor coincides con alguien que te queda mirando, tú sientes que esta persona parece que te quiere decir algo, parece como que le hubiera robado a su marido, Virgo, o a su mujer, pero no te dice nada. Necesitas una explicación. Vamos a ver qué más me dicen, ¿vale? O en el trabajo también puede ser, Virgo. Vamos a ver, mi querido Virgo está buscando una explicación. La carta del as de copas y la carta del juicio. Muy bien. Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ustedes. Para muchos de ustedes, Virgo, te preguntas cuáles son sus intenciones. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca? Si este tema lo relacionamos a lo que es en el amor, a lo mejor hay una persona, cariño, que aparece, se pone en contacto contigo, te ilusiona, pero luego simplemente se queda en silencio. O simplemente, corazón, no responde tu llamada, tus mensajes. Entonces, muchos de vosotros dicen, si quiere estar conmigo, que me lo diga. Si no quiere nada, que me lo diga también, Virgo. Y el otro mensaje también, Virgo, te preguntas si a lo mejor de repente esta persona ha cambiado. O si simplemente, corazón, viene otra vez a marearte, viene otra vez a ponerse en contacto contigo para seguir otra vez con sus andadas. Te preguntas si ha cambiado, Virgo, porque tenemos la carta de las de copas y la carta del juicio. Como que no quieres volver a cometer otra vez los mismos errores, ¿no? Por eso que quieres que tú quieres que esta persona hable bien, o tú quieres saber cuáles son sus intenciones. ¿Por qué ese contacto? ¿Por qué ese acercamiento? ¿Por qué ese cambio de actitud? Vamos a ver, mi querido Virgo. Vamos a ver. ¿Qué más me dice? La carta del 6 de copas. Y la carta del mundo, perdón. Vale. Siento, Virgo, que esta persona tranquilamente puede ser que actualmente está así, que se pone en contacto contigo, te habla, porque muchos de ellos, cariño, están cerrando un ciclo en su vida. Muchos de ellos se están separando, ¿sí? Están terminando lo que es una relación, o el otro punto, cariño, se sienten solos, se sienten solas. ¿Te ha pasado? A ver, dime, Virgo. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. ¿Vale? Años atrás, cuando recién estamos madurando, cuando recién estamos conociendo de la vida, Virgo. A mí me pasaba antes que cuando yo estaba triste, muy triste, quería hablar con la persona con la cual había tenido una historia, con mi ex, ¿no? Quería hablar, cariño. No sé si a lo mejor de repente te ha pasado esto a ti. A lo mejor puede ser que sí. Entonces, yo lo que siento, Virgo, siento que ellos aparecen
porque en estos momentos están tristes, porque en estos momentos están pasando por una situación muy fuerte para ellos. Una situación que puede ser inclusive separación de pareja, porque tenemos la carta del 6 de copas y la carta del mundo. Se ha cerrado un ciclo, ha habido un cambio en su vida. Y yo siento que este cambio para ellos es bueno, pero que tampoco te marea a ti, ¿no, Virgo? Que tampoco te ponga nervioso, nerviosa. ¿Para qué viene, Richard? Si esta relación, si este mensaje, perdón, lo llevamos en la amistad, relación de amistad, de amigo, de familia, ¿para qué viene, cariño? Esta persona quiere tu perdón. Esta persona quiere prácticamente recuperar otra vez la amistad, la armonía, la comunicación. Necesita que tú le des una oportunidad, ya que aquí lo que yo estoy viendo es que hay una separación. Por eso, tú ve tomando lo que mejor suena para ti, Virgo. La carta del 5 de espadas, y tenemos lo que es la carta del as de espadas, pero tú tienes desconfianza. Es como que me dijeras esa frase del millón que yo siempre comento. Gallina que come huevo, aunque le cortes el pico, volverá a comer otra vez huevo. Es cierto, pero hay un grupo pequeño, Virgo, que cambia. Pero tú tienes desconfianza. A ti como que no te da seguridad. Como que tú me dices, Richard, sinceramente, yo pienso que otra vez me va a hacer sufrir. Yo pienso que esta persona no ha cambiado, que sus intenciones de contacto, de comunicación no es bueno. Richard, yo pienso esto. A ver, vamos a ver, ¿qué más me dicen, cariño? Tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. En este momento es como que estuvieras comiéndote la cabeza, pensando, debería darle una oportunidad, debería hablar con esta persona, le respondo su mensaje, no lo respondo, o debería llamar a esta persona porque sé que está pasando un mal momento. Tienes tus dudas, ¿vale? Pero en algún momento te lo piensas, porque esta carta es una carta de rescate, Virgo. Tu buen corazón, Virgo, espero que tu buen corazón no te lleve por el mal camino. Tenemos lo que es la carta del 9 de pentáculos y la carta del 4 de copas, Virgo. Ay, por Dios, cariño, ¿qué está pasando contigo, Virgo? ¿Qué está pasando? Si tú eres una persona muy, ¿cómo te puedo decir? Muy cuadrado, por decir así, como los alemanes, ¿no? Muy cuadrado, muy inteligente, Virgo. Siento que este encuentro, esta comunicación, o tú has visto de repente una foto o algo de esta persona, te ha llevado a que tú lo veas más atractivo, más atractiva, a que de repente te creas algo en tu cabecita, Richa, pero si le doy una oportunidad porque lo veo guapo, lo veo guapa, lo veo interesante. O simplemente, Virgo, tú, en alguna parte de tu conciencia, de tu ser, tú piensas que esta persona pues ha cambiado, ¿no? Estás con tu desconfianza, pero si hacemos la balanza, cariño, como que la desconfianza prácticamente sube para arriba y la carta de una oportunidad o la energía de la oportunidad está bajando, tiene más peso. Algo dentro de ti te dice, dale una oportunidad. Algo dentro de ti. Yo pienso que puede ser tu buen corazón, Virgo. Yo pienso esto. Este mensaje no solamente tiene que ser en amor de pareja. Este mensaje de repente me dice, Richard, mi hijo me está diciendo perdóname, mi mamá, mis hermanos, mi familia me dicen perdóname, una oportunidad. Y sinceramente, Richard, yo también los extraño. Yo te entiendo, Virgo. Yo te entiendo. O de repente te han hablado y tú te quedas sorprendido, sorprendida. Es como que hubiera habido una discusión. Ha habido lo que es un distanciamiento. Pero esta persona te habla o te saluda. Virgo, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás, Virgo, hoy día? Hola, Virgo. Y tú te quedas a cuadro, ¿no? Como diciendo, Richard, después de lo que me ha hecho, después de lo que ha comentado, yo sinceramente no quiero saber nada de esta persona. Pero me ha hablado, ¿lo respondo o no lo respondo? Con educación, Virgo, respóndelo con educación, corazón, ¿vale? No pierdes nada, al contrario, lo demuestras de que tú eres una persona diferente, lo demuestras, Virgo. Vamos a ver signos, mi querido Virgo, vamos a ver signos, corazón. Todo el mundo quiere volver a tu vida, Virgo. Me sale un Libra, me sale otra vez Libra, me sale tu signo Virgo, Capricornio, cierras con un Leo. Muy bien.
Vamos a ver, cariño, vamos a ver qué me quieren decir, corazón. Iniciales, Virgo. Vamos a ver. La letra M o W, la letra E y la letra D, mi querido Virgo. Un mensaje, corazón, de tus ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Dice, 7 de tierra, inversión, evaluación, paciencia. Vale, mi querido Virgo. Todo lo que nosotros sembramos, cosechamos, cariño. Pero escucha, Virgo. Cuando tú siembras, vamos a suponer un maíz, ¿vale? Quieres sacar granos de maíz. No vas a agarrar, vas a meter la semilla y automáticamente mañana vas a cosechar. Tiene un proceso, Virgo. Tienes que regar, tienes que cultivar, tienes que abonar, tienes que cuidar de las plagas también, ¿no? Entonces, este mensaje, Virgo, te entrega en los proyectos, en el amor, en los hijos, en la familia. ¿Qué te está diciendo este mensaje, Virgo? Tienes que tener un poco de paciencia, Virgo. Tú estás por el buen camino, Virgo. Pero tienes que confiar, tienes que tener paciencia, tienes que cuidar, tienes que mimar, Virgo. A ver, vamos a suponer que tú estás conociendo a una persona. Tú estás saliendo con una persona y automáticamente la pregunta del millón. Richard, ¿esta relación tiene futuro? ¿Por qué te anticipas a las cosas si recién estás conociendo a esta persona, si llevas meses recién con esta persona? ¿Por qué crees que esta persona te va a ser infiel si apenas llevan poco tiempo? Tienes que tener cuidado con lo que tú piensas, porque tú puedes atraer esto. A lo mejor este chico o esta chica te es fiel, pero como tú siempre estás pensando que si esa relación tiene futuro o no tiene futuro, al final te van a llover los cuernos, cariño. Virgo, en tu trabajo, Richard, he empezado un proyecto nuevo, pero mira, Richard, sinceramente no entra nadie a mi restaurante, ejemplo. Cariño, todavía no eres tan conocido o conocida, pero tienes que empezar a moverte. Haz publicidad, el boca a boca, invita a tus amigos, las redes sociales y poco a poco tu proyecto va a ir creciendo, Virgo. Pero si tú dices, no, yo creo que esto no funciona, yo creo que esto no funciona, Richard. Llevo una semana y apenas he sacado para la luz. Cuando uno empieza un proyecto, cuando uno empieza un sueño, cariño, cuesta remontar, cuesta salir adelante, Virgo. Pero esto no quiere decir que siempre va a ser así. Por eso que te están pidiendo paciencia. Paciencia, te dicen. Si has dado lo que es un examen y por X motivo no has aprobado ese examen, vuelve a intentarlo otra vez, Virgo. Pero no tire la toalla, corazón. Recuerda el ejemplo del grano de maíz. ¿Acaso que porque, Richard, a mí me han dicho que el grano de maíz tiene que estar saliendo en 3 días? Y no sale 3 días, cariño. ¿Te has puesto a preguntar que a lo mejor el terreno, yo qué sé, es un poco más seco? Y por eso que demora en salir el brote, Virgo. Paciencia. Con los hijos, Virgo. Richard, este chico no cambia. Siempre está rebelde, siempre se va de fiesta. ¿Tú no has sido joven? O tú, cariño, yo que sé, apareciste en este mundo a los 30 años, 40 años. Cuando uno está en esa edad, Virgo, y todos hemos pasado por eso, pensamos que lo sabemos todo, sinceramente. Somos así, no queremos que nadie nos contradiga, Virgo. Y nos pasamos horas y horas durmiendo. No sé qué pasa en esa edad. No sé qué pasa en esa edad, Virgo, que solo queremos dormir y comer, dormir y comer. Pero bueno, Virgo, paciencia, todo se va a poner en orden, que no te entre la angustia, los nervios. Vas a cosechar lo que tú estás sembrando si tienes un poco de paciencia, Virgo. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Virgo. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta del mundo es un sí. Puede ser que estás lidiando con otro Virgo o la suerte te acompaña. Si tú has preguntado, yo qué sé, Richard,
me ama. La carta del mundo te dice, sí, guapa, voy a ganarme la lotería. La carta del mundo te dice, algo vas a ganar, ¿vale? Espero que te lo saques todo y me envíes un PayPal. Opción 2. La carta de la torre es un no. Tienes que hacer cambios, mi querido Virgo. Vamos a ver qué me dice en economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo corazón. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 5 de copas. Y tenemos lo que es la carta del emperador. Y cierras con la carta del 8 de bastos. Virgo. Virgo, muchos de ustedes quieren ser dueños de su destino, de su trabajo, ¿no? Tú quieres ser tu jefe, tu jefa. O muchos de ustedes están invirtiendo dinero en algo, Virgo. Muchos de ustedes. Porque tenemos la carta del 5 de copas. El emperador, cariño, me dice, con esfuerzo, con mucho esfuerzo lo vas a lograr. Porque la carta del emperador es una carta, sinceramente, como de obstáculos, de conflicto, de carácter fuerte, de esfuerzo. Pero aquí, si te das cuenta, hay dos arcoíris que te acompañan. Quiere decir que tú no estás sola o solo en este proyecto. Tienes a tu entorno, a tu familia, o simplemente, corazón, tus ángeles te están acompañando, Virgo. La carta también del 8 de bastos. Vas a empezar muy pronto ya a recibir frutos, Virgo. O simplemente tu mala racha, porque recuerda, mira, fíjate bien, aquí hay unos bastos que atraviesan prácticamente esta piedra que parece oro, ¿no? Pero ha habido todavía un obstáculo, pero atraviesan. Quiere decir, Virgo, que muchos de ustedes llevaban lo que es una mala racha en la parte económica, problemas en la economía, no encontrabas trabajo, tu proyecto no estaba yendo bien, pero sin embargo, estos bastos atraviesan cualquier obstáculo. Tu economía empieza a mejorar, mi querido Virgo, ¿vale? Te llaman de ese trabajo, te dan ese préstamo, tu negocio sale adelante. Entonces tu economía empieza a mejorar, Virgo. Muy bien. Vamos a ver, corazón, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Para muchos de ustedes, Virgo, posiblemente estás lidiando con personas de elemento fuego o con los hijos o la familia. Ha habido un resentimiento entre ustedes, pero veo que ellos bajan la defensa, ¿vale? Sé como que están más receptivos, van a hablar contigo. Puede ser que estás lidiando con un Leo especialmente, o puede ser también Sagitario o Aries. Físicamente están muy bien, son más morenos que ustedes o son de piel morena. Algunos de ellos tienen tatuaje, cabello rapado, cabello corto también, corazón. Le gusta vestirse con colores muy vivos, Virgo. La carta del 2 de copas, una reconciliación. Va a haber una reconciliación de una persona con la cual ustedes estaban a la defensiva, Virgo. O una persona te pide una reconciliación. Sí, solteros y solteras también, posiblemente muchos de ustedes van a empezar una historia nueva, lo que es en el amor, Virgo. ¿Cómo lo vas a reconocer a esta persona? Porque va a haber una diferencia, lo que es en cuestión de raza, de piel, ¿vale? Puede ser que tú seas más blanca, más blanco, la otra persona más moreno, más morena, o viceversa. Porque aquí hay, mira, un contraste de piel. Esta persona es más moreno, más morena, la otra persona es más blanca. Hay un contraste de piel, mi querido Virgo. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. La carta también del 9 de oros. Muchos de vosotros van a tener química o se van a estar llevando bien con una persona de elemento tierra, especialmente en el trabajo, ¿vale? O vas a tener mucha conexión con una persona en el trabajo. Capricornio, Tauro, Virgo, cualquier otro signo. Esta persona puede ser que sea de rasgos mulatos, más moreno, más morena, pero es una persona que tiene un sentimiento muy bonito. La carta del 6 de copas. Hay una persona que te extraña de tu infancia o una persona con la cual tú habías tenido una historia, inclusive hijos o mascotas, ¿vale? Esta persona es mayor de 40 años, delgado o delgada, se viste de una forma clásica, me dice. Es una persona de cabello corto, puede ser que tenga canas también, piel blanca. No sé por qué siento, mi querido Virgo, que muchos de ustedes tenían una mascota en común con esta persona. Mi querido Virgo, o tú de repente lo conociste a esta persona cuando estabas paseando tu mascota, tu perro especialmente, ¿no? Siento, mi querido Virgo, que también esta persona, a lo mejor ustedes se separaron, puede ser el caso, cariño, porque lamentablemente hubo lo que es una pérdida de un hijo o de una hija, mi querido Virgo. Siento que esto fue el causante para que ustedes se separen, pero sin embargo, últimamente él o ella te está pensando, Virgo, ¿vale?
Tranquilamente puede ser que tú coincidas con esta persona en tu trabajo, en tu proyecto, o cuando tú salgas del trabajo vas a coincidir con él o con ella. Yo sinceramente, Virgo, siento que viene una reconciliación para ustedes y te recomiendo que lo escuches, ¿vale? Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, Virgo. Bendiciones de corazón.